Bueno, muy bien, vamos volviendo entonces. Y lo que vamos a completar ahora para terminar son péptidos natriuréticos, balance del potasio, y ahí sí voy a ir a equilibrio ácido-base. ¿Sí? Eh, no me acuerdo si fue Yamila o Juliana quien preguntó qué pasaba con el exceso de sodio, cómo me lo saco de encima este exceso de sodio con sus consecuentes consecuencias, valga la redundancia. Consecuentes consecuencias de la real realidad. Vamos con este power, creo que veamos acá. Bueno, péptidos natriuréticos. Son secretados por el corazón. ¿Y cuál es el estímulo para que se secreten estos péptidos natriuréticos? Las células miocárdicas detectan un mayor estiramiento de lo normal en sus paredes a consecuencia de una elevada presión arterial, ¿verdad? Más presión arterial. Ahora, recién le dimos cuando estaba baja para restablecerla. Ahora vemos que estaba normal y aumentó esa presión arterial, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo primero que se detecta? Una dilatación, una mayor presión sobre las células miocárdicas. Entonces ese va a ser el estímulo para liberar estos péptidos. Hay muchos grises en el estudio de los péptidos natriuréticos, atrial y cerebral, así se llaman, pero los dos son secretados en el corazón. ¿Sí? Son péptidos, como lo dice su nombre, atrial, en donde va a estar liberado por el atrio y el corazón, el cerebral por los ventrículos, el cerebral, recuerden que se llama cerebral, pero es liberado en el corazón, es un marcador de insuficiencia cardíaca muy importante. ¿Y qué hace esta gente? Básicamente sacarnos el sol en exceso. Pienso, hago el camino. Si yo tenía mucho sodio, por consecuente, mucho volumen de agua acompañándolo, por consecuente, mucha volemia, por consecuente, mucha presión arterial, la forma más rápida de bajar esa presión arterial es sacándome el sodio de encima, ¿no es cierto? Se va el sodio, se va el agua, bajó la volemia, se restableció la presión. Entonces, fíjense en lo que dice acá. Lo primero que va a hacer es el hipotálamo decirle, no pongas vasopresina, no necesito reabsorber agua facultativamente, yo quiero sacármela de encima, no reabsorber más. En el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? En los túbulos va a bajar la reabsorción de sodio, si no es que disminuir. En la arteriola aferente va a aumentar la tasa de filtración glomerular y también va a disminuir la renina, porque yo no necesito guardar ningún sodio, ¿no es cierto? No se va a activar la vía renina que está en la locura. Todo esto con el fin de qué? De que haya mayor excreción de cloruro de sodio, recuerden, el sodio, el cloro que lo acompaña y el agua, que se me vaya por los colectores y a formar y a eliminarse como lodo. De esta forma disminuye el volumen, la volemia, el volumen sanguíneo, por consecuente puedo disminuir la presión arterial. ¿Entienden el mecanismo? Entonces, sistema renina, angiotensina, aldosterona, a través del sodio aumentaba la presión, pero los péptidos natriuréticos atrial y cerebral están destinados a bajar la presión arterial, principalmente a través de la eliminación de ese sodio. ¿Sí? Acá en este gráfico que muestro hay un error, porque no es que menos aldosterona hay una disminución de señales, no. Acá tendré que decir bulbo raquídeo, disminución de señales paracrinas. Acá donde dice corteza adrenal, abajo debería decir menos aldosterona, por consecuente todo lo que acabamos de mencionar. Pero en el libro está bien, en el gráfico está este que está acá, ¿no es cierto? Bueno, se entendió entonces dos formas de regular la presión arterial por la vía renal. Perdón, ¿sí? ¿Se entendió? Una forma de aumentar y otra forma de disminuir. Ahí el Javi comparte el número del gráfico. Bueno, entonces ya hemos visto el papel del sodio.
Y vamos a ver ahora entonces, no está acá, pero bueno, esto yo lo voy a decir, no lo voy a mostrar, así no perdemos mucho tiempo. Vamos a hablar entonces ahora del balance del potasio. Balance de potasio. Si teníamos que el sodio era el principal catión extracelular y que el potasio era el principal catión intracelular, podemos entender entonces que en plasma yo debería tener concentraciones de potasio muy bajas, ¿no es cierto? Alrededor de lo normal, voy a decir, creo que este es el número que le pasamos, entre 3,5 y 5 mili equivalentes. Ustedes a veces también van a poder encontrar 3,55 milimolar, que en este caso, si se dan cuenta que estamos hablando de sodio y potasio, un solo estado de oxidación, una relación de 1 a 1 entre mol y equivalentes químicos, ¿no es cierto? Química de primer año con el profesor. Evo, que fue alumna mía. ¿Quién más? Bueno, están todos con el cámara apagada, así que no veo nada. Penélope también fue alumna mía. Así que eso ya lo saben así, tácate, tácate. Bueno, ¿qué pasa cuando me voy de estos valores? ¿Cierto? Puede ocurrir. Si yo me voy por encima, habíamos dicho que era una hiperpotasemia. Y si me voy por debajo, estábamos hablando de una hipopotasemia. Gente que haya estudiado mucho más antes, capaz que le dicen hipercalemia e hipocalemia. Pero es lo mismo, aunque ahora ya se usa más. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Eh, Ahora se usa más hiperpotasemia, se entiende un poco mejor. Una hipopotasemia es como más fácil, más visible de corregir, ¿no es cierto? Como alimentos ricos en potasio y andamos bastante bien. Bananas, cítricos y demás. Es muy raro que se nos baje el potasio en sí, porque de por sí está bajo en la sangre, entonces una disminución es como menos factible. El problema está cuando yo tengo mucho potasio en sangre. Y también está por eso que no puedo inyectarme potasio para aumentar la concentración porque estoy matando al paciente, me estoy matando. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las condenas a muerte que se usaba, por ejemplo, en Estados Unidos, era las inyecciones de potasio. Sácate en 2 segundos y la persona moría porque le producía tantos cambios en las membranas de las células, sobre todo del corazón y del respiratorio, que el tipo moría. Bueno, ese es el problema de la hiperpotasemia. Y de la hipopotasemia también, pero es más fácil corregir. Cuando hay una hiperpotasemia, recién dije, es uno de los estímulos para que aldosterona funcione. Sacarme potasio de la sangre y mandarlo a la orina. ¿A través de qué? De la reabsorción del sodio. Y en este caso veo que a mí lo que me importa no es el sodio, sino que es el potasio, sacármelo, ¿verdad? La entrada del sodio es una consecuencia de lo que yo quiero lograr ahora. ¿Qué pasa con el potasio, con esto de la hipopotasemia y la hiperpotasemia? Yo me tengo que ir ahora a recordar a potencial de membrana en reposo y en acción. ¿Por qué? Nosotros veíamos que este desequilibrio de las cargas del potasio de un lado y del otro de la membrana tenía como su razón de ser, ¿no es cierto?, en el potencial de reposo de la célula. Ahora fíjense bien, del plasma, yo tengo, perdón, más potasio adentro de la célula y menos potasio fuera de la célula. ¿Qué pasa si me baja el potasio en el plasma? ¿Qué pasa con esa membrana? Se despolariza. Cuando baja el potasio. Se repolariza. Al revés, se hiperpolariza, ¿o no? Va a aumentar la carga negativa afuera. Se hiperpolariza porque se vuelve más negativo.
se hiperpolariza. Entonces ahí me acuerdo un juego de palabras. Hipopotasemia, hiperpolariza. ¿Y qué pasa al revés? Si yo tengo esta concentración de potasio en la célula y me aumenta el del plasma, Se repolariza. se despolariza. Ya la diferencia de potencial entre adentro y afuera está siendo cada vez menor. Tengo que ir a repasar potencial de recursos. ¿Sí? Como la concentración está subiendo afuera, ya no es tanta la diferencia con adentro y cada vez se me va volviendo menos negativo y se me van acercando los valores y se me despolariza la célula. ¿Qué problemas tiene eso? Ustedes ya los conocen. El problema más grave va a estar en las células cardíacas. Nosotros no vimos cardio todavía, pero lo poco que hemos visto, las células miocárdicas funcionan así, con procesos de despolarizaciones para poder producir el ritmo cardíaco. Se me ve alterado ese ritmo, en conclusión, ese corazón no funciona, puedo morir. Con los músculos respiratorios también. No hemos visto respiratorio aún, pero hemos dicho que en la respiración, y generalmente hemos dicho que hay músculos que ayudan a entrar y sacar el aire. Si esos músculos tienen problemas con sus polarizaciones de la membrana, son músculos que no funcionan. O sea que son músculos que no me están ayudando ni a respirar ni a expirar. ¿Verdad? Por eso puedo entender que problemas en la regulación del potasio a priori son más graves que los del problema del sodio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo en plasma debo tener muy poquito potasio, a diferencia del sodio, que es donde está más concentrado. ¿Se entendió ahí el pensamiento que acabo de hacer con ustedes? Importante que ustedes lo entiendan. Entonces, como más grave problemas en la regulación del potasio que en la regulación del sodio. ¿Lo entendí? Sí, profe, y esto también hace de que todas las bombas sodio-potasio tampoco funcionen como tienen que funcionar. Claro, el principal problema es lo que también te acabo de decir, el corazón y los pulmones. Son uno el que me está mandándome la sangre y el otro el que me está haciendo respirar. Por eso, como le mencioné recién, también era una de esas inyecciones mortales a los condenados a muerte. Y les voy a contar otra cosa. Una vez, yo espero que le hayan despedido la enfermera, no es por malo, pero había un paciente que tenía problemas con el potasio en plasma y le mandaron a poner, bueno, suministrémosle potasio, pero claro, en la vía para que vaya y se absorba lentamente con la indigestión. No, la muy mensa fue, se inyectó en la vena directamente, te podés imaginar lo que le causó, el tipo entró en paro, todo el toque, vivió, el hombre vivió. Pero, bueno, ¿ves? Es lo que no, es lo que es no saber lo que estoy haciendo y los porqués de lo que estamos haciendo. Pero bueno, en conclusión, entonces eso, desregulaciones del potasio, regulación del potasio mejor dicho, saber que una hiperpotasemia es un estímulo suficiente para activar el mecanismo de la aldosterona, saber que una hipopotasemia, quizás con un aumento del potasio en la dieta es suficiente mantener, saber muy bien qué me provoca esta hiperpotasemia y esta hipopotasemia, entonces yo me tengo que sentar y acordarme, y si tengo que repasar potencial de membrana, también lo repaso. Bueno, si se achica la diferencia pasa tal cosa, si se agranda la diferencia pasa tal otra, ¿cierto? Eso es lo que soy capaz de poder hacer. Hay diuréticos que se encargan, miren qué grave esto, hay diuréticos que se encargan de sacar potasio. Son intercambiadores, ¿cómo es el nombre? No eran intercambiadores. No me recuerdo muy bien el nombre, creo que tengo un paper ahí, se los voy a compartir porque está buenísimo. ¿Qué hacen algunos diuréticos? Eliminan mucho potasio por la orina. Hay gente que con esto de las dietas y el vernos flaco, flaca, y con silueta y perder peso, además listo, pierdo líquidos, con diuréticos, bajo de peso,
abusan de los diuréticos y se le produce una desregulación de los minerales, sobre todo el sodio y potasio tremenda, y allá los tenemos, en coma, ¿no es cierto? Actúan muchos de ellos en el asa de Henle, ahí actúan muchos de esos diuréticos que tienen que estar controlados por un médico. Pacientes con hipertensión también se les puede suministrar diuréticos para que haga una eliminación rápida del agua corporal y así bajar la presión. La furosemida, dice Euge, es uno de ellos. Yo creo que es uno de los que nombra el paper. A ver si lo encuentro, se los voy a subir, está interesante, como menos para que lo conozcamos. A ver, somos gente del área de salud, por lo menos cuando estemos en el hospital sepamos, más o menos que nos suene, qué es lo que se le está administrando a este paciente. Bueno, voy a seguir el orden que tiene acá el Silverton. Y vamos a hacer un pequeño cierre acá, un resumen. Entonces, hemos visto balance del agua, que ya lo que empezamos a ver con renal, y lo terminamos de ver ahora y completar con algunas cosas. Hemos visto el balance del sodio, y cómo indirectamente absorbiendo o sacando sodio influye en la presión arterial. La presión arterial tiene varios focos varios frentes de ataque, por así decirlo. El sistema renal es uno, es lo que acabamos de ver nosotros. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, el mecanismo de funcionamiento de esta aldosterona, estímulos, consecuencias. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de algo de esto, yo tengo que poder ser capaz de hablar con un hilo conductor. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hablar de la aldosterona. Listo. La aldosterona es tal cosa, el estímulo para su secreción es esto, porque produce esto, y en la célula diana, en su receptor tanto, provoca este cambio, cuyos efectos van a ser estos, y se restituye el sistema a través de tal otro. ¿Se entiende cómo puedo hacerlo un hilo conductor para entender bien de qué estamos hablando? Por ahí puedo fallar en los nombres de las cosas, porque conozco tantos nombres, pero si yo docente veo que vos entendés cómo es el mecanismo o el recorrido de lo que vos estás explicando, yo puedo entender que vos sabés, más allá de que me olvidó no un nombre. Pero si yo empiezo la aldosterona, sí, saca sodio, y la presión, porque el potasio, un mezcolancería de cosas, ¿de qué me estás hablando? Bueno, así me tengo que sentar a estudiar y preparar este tema. Y vamos a la parte que me interesaba un poco más, a mí como TL, que estoy preparando a otros TLs que entendan. ¿Qué es el balance? El balance no, el equilibrio ácido-base. Nosotros hemos visto ácido-base en la química, mezclando hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, así, todo el otro. Pero en el organismo también tenemos un equilibrio ácido-base. Lo primero que podemos decir es el pH sanguíneo. Ustedes saben que el pH sanguíneo es un parámetro muy sensible en nuestro organismo, lo hemos dicho desde el principio, ¿sí? Maneja un rango muy, muy chiquitito, al orden del... Yo voy a dar este número, puede estar apenas movidito unos decimales. Hay algunos que dicen 742, también está bien. Esto es pH, ¿no es cierto? El pH sanguíneo. Si nos ponemos a ver, en una escala del 0 al 14, el rango del que maneja el pH en el organismo es muy, muy chiquitito, ¿no es cierto? Muy, muy pequeño. Por lo cual, al ser tan sensible, me hace pensar que su regulación es como compleja, por así decirlo, ¿no es cierto? Que está bastante controlada. ¿Por qué? Porque algo que también mencioné muchas veces, un pH más bajo o más alto provoca grandes consecuencias a nivel sistémico. pH muy bajos hacen que proteínas estructurales de transportes, de funcionamiento, se desdoblen su estructura terciaria, o sea, se rompan, se desnaturalicen, no funcionen, no transporten.
hace que enzimas no se activen, y si no se activan enzimas no ocurren ciertos procesos después, hacen que las neuronas, por ejemplo, no hagan sus potenciales de acción, entonces hay que serios problemas, por lo cual, acidosis o alcalosis, que son los estadios que mencionamos si algo se acidificó o si algo se alcalinizó, provocan muchos daños orgánicos. Entonces vamos a ver entonces un poco de qué estamos hablando con esto de pH. A ver, mira, Silverton lo nombra 738, 748. Pero 735, 745 tampoco está mal ese pH, ¿eh? Pueden usar cualquiera de los dos, está bien. Estamos hablando de un 730 y pico, no estamos hablando ni de un 6 ni de un 8. Eso ya es tremendo. ¿Qué voy a decir entonces por ejemplo, de ácidos y de bases en el organismo? La dieta que nosotros comemos principalmente es ácida. Ácidos orgánicos de las frutas, de los alimentos, vinagre con las ensaladas, ¿qué más? Hidratos de carbono en el organismo que se metabolizan y liberan ácido. ¿Se entiende? La dieta principalmente es ácida. El aporte de las bases es muy poca, es muy despreciable en comparación a la proteína. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, entonces yo tengo que pensar que hay mucha tensión en la regulación del protón-hidrógeno. Recordamos, el pH, que es el potencial de hidrogeniones, nos habla, por así decirlo, de una cantidad disponible de protones en el medio, y eso es lo que le da la característica a que algo sea ácido, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo ahí ya puedo entender fisiológicamente que mi organismo le presta mucha atención a este protón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estefanía? ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Será, Fede, porque pueden alterar la estructura terciaria de las proteínas? Claro, es lo que mencioné recién. Provocan desdoblamientos de esas estructuras y desnaturalizaciones de las mismas. Ahora bien, hay toda una parte de Silverton que nos cuenta un poco de esto de, bueno, de ingerir los alimentos, que ustedes pueden sentarse a leer y entender lo que dice ahí. Pero lo que sí le va a complicar la vida es lo que yo les voy a explicar ahora, por eso quiero tocarlo en esta clase, para que ya tengan un pantallazo y puedan sentarse mejor a estudiar esa parte. Estos pH tienen amortiguadores, por así decir. ¿Qué son amortiguadores? Bueno, que van a cuidar este medio para que los cambios, si es que ocurren, no sean tan grotescos y no sean tan, por así decirlo, no es la palabra violentos, pero que sean muy radicales esos cambios, sino que sean más controlados, estas acidificaciones sean más controladas, por así decirlo. Y uno son los amortiguadores, que no son los del auto, sino que son los amortiguadores de pH plasmáticos. Uno de esos ustedes ya lo conocen. No me sale de mano. Y no menos. Sácate. Uno de ellos es ese. Otro regulador del pH y el equilibrio, ¿qué es lo que yo escribía ahí? Carbonato. Bicarbonato. Anión bicarbonato. Anión bicarbonato. Otro de ellos van a ser los pulmones, los pulmones. Porque a través de la respiración y de los gases respiratorios, principalmente el dióxido de carbono, también voy a poder hacer regulación de este pH, exactamente a través de las ventilaciones, ya sea hipoventilaciones o hiperventilaciones. Y otro papel fundamental lo tienen los riñones, que tanto estamos hablando, porque van a estar involucrados en las excreciones de protones, de carbonato o en las reabsorciones de lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, si yo digo,
a ver esta pregunta, ponele. ¿Cuáles son los principales reguladores del pH o del equilibrio ácido-base del organismo? Puedo mencionar estos tres. Amortiguadores plasmáticos, como el bicarbonato, pueden ser los fosfatos, los pulmones a través de las ventilaciones y los riñones a través de las secreciones y las excreciones. Y ahí zafé de la pregunta y me saqué un punto. Fede, ¿y la hemoglobina no? La hemoglobina está dentro de los amortiguadores. Pasa que la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Si bien va a captar un protón, lo que va a liberar va a ser el anión bicarbonato y es lo que estamos de interés ahora como amortiguador plasmático. ¿Se entendió lo que dije? Genial. Sí, ahora sí. ¿Puedo repetir, Fede? Repito, la hemoglobina, una molécula de hemoglobina va a captar un protón. Pero para captar ese protón lo que hizo la hemoglobina fue liberar el anión bicarbonato al plasma. Entonces ese anión bicarbonato al plasma es lo que le quitó ese punto de acidificación al medio del plasma que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, en general voy a mostrar una ecuación. Ah, no puse compartir todavía. No, ustedes no están viendo nada todavía, ¿no es cierto? No, Fede. Ahí está. Bueno, eso por acá. Y vamos a poner presentar. No, bien. Y vamos a ir con lo primero que vemos ahí. Bueno, por lo cual, si bien esta ecuación está modificada, le voy a tomar como base para lo normal. Olvídense por ahora lo que dice de acidosis respiratoria y lo que dice abajo. Esta es una ecuación que nos muestra gráficamente lo que ocurre adentro de nuestro organismo para el mantenimiento de este equilibrio ácido-base. Dióxido de carbono más agua, formándonos el ácido carbónico, que a su vez también se disocia en el protón y en el anión bicarbonato. ¿Sí? Si recordaremos de la química inorgánica, como estos son como este es un compuesto ¿de qué tipo? ¿Orgánico o inorgánico? Inorgánicos. Inorgánico, estoy hablando de química inorgánica, ¿no es cierto? Bueno, y como se produce esta confusión de elementos iónicos, siempre va a haber en el medio una disociación. Mientras se me está formando ácido carbónico en un lado, en el otro se me están disociando. Y así ocurre todo el tiempo, en todo momento, con este tipo de compuestos. Bueno, generalmente, lo normal sería que estas flechitas, que están horizontales, son un ida y vuelta, porque como todos estos Irreversibles. son reversibles, tranquilamente los procesos pueden ir de una punta a la otra, formando protones y bicarbonato, formándose carbónico, disociándome de vuelta en dióxido de carbono y agua, etc. Son bidireccionales estas reacciones. Ahora, y eso es lo que me mantiene la normalidad del equilibrio ácido-base. Ahora, ¿qué pasa cuando algo rompe con ese equilibrio, con ese ir y venir de las reacciones? Empiezan a aparecer lo que se llaman las alcalosis y las acidosis. Que nosotros como técnicos de laboratorio vamos a tratar en las guardias de los hospitales yendo a sacar sangre y después venir al laboratorio y medir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tanto las alcalosis como las acidosis pueden desencadenar cuadros patológicos muy graves e incluso la muerte por esta desregulación del pH. ¿Estamos de acuerdo? Ya los estoy preparando para el guardia. No sé, Joana, si querés decir algo, tenés el micrófono prendido. Bueno. Insisto,
Me siento tranquilo, tranquila al leer el capítulo 20, la parte de equilibrio ácido-base. La primera parte la pueden leer solos sin ningún tipo de problema. Yo les aseguro que ustedes lo van a entender por lo que saben. Yo me quise detener en estos 4 procesos porque, 2 puntos, y presto mucha atención. No suelen ser tampoco tan estrictamente como yo se los voy a nombrar. Hay un montón de variaciones también, pero nosotros no somos ni médicos, ni terapistas, ni emergentólogos, ni nada por el estilo, que está reservado para eso. Pero sí, yo tengo que saber mínimamente qué es lo que yo tengo en estos resultados de los gases, para poder entender lo que estoy haciendo y poder dar un resultado. Pensemos que la vida de un paciente depende también de estos resultados que yo estoy otorgando. Ahora bien, estas acidosis o estas alcalosis pueden ser respiratorias o metabólicas. Si son respiratorias, quiere decir que tienen su origen en la respiración, valga la redundancia. Y si son metabólicas, quiere decir que tienen su origen en el metabolismo de nuestro organismo, no tanto no por la respiración, sino por las oxidaciones y degradaciones y demás de distintas sustancias en nuestro cuerpo. Hasta ahí entendemos, ¿no es cierto? Ahora, otro concepto que tengo que entender, más allá que no vimos respiratorio todavía, pero lo hemos nombrado varias veces, es la hipoventilación y la hiperventilación. Una hiperventilación va a ser aumentar esta frecuencia del respirar y respiraciones más profundas, como cuando estoy, ¿viste? Con una crisis de llanto que respiro mucho y fuerte y siento que... Bueno, eso es una hiperventilación. Y una hipoventilación cuando no logro sacar esos gases respiratorios de adentro porque respiro cortito, respiro acá, bajito, poco, entonces se me empieza a acumular el dióxido de carbono adentro de mi pulmón. Bueno, hasta ahí establecido. Entonces vamos con el primer caso que yo puedo presenciar. Presten mucha atención porque puede ser muy confuso. Está abierto que pregunten todo lo que quieren preguntar. Siempre y cuando hayan prestado atención y no entienden. Si estaban con la cámara apagada poniendo el agua por el mate, no les explico nada. Acidosis respiratoria. ¿Cuál va a ser de toda esta ecuación el actor principal, o sea, el que me está desencadenando una acidosis respiratoria? Es el dióxido de carbono. Un aumento del dióxido de carbono dentro de mi organismo. Rompe la ecuación y fíjense en lo que ocurre. En combinación con el agua, va a dar mucho ácido carbónico, el cual va a dar mucha disociación de protón y bicarbonato. ¿Se entendió? Mucho dióxido de carbono respiratorio en conjunción con el agua dio mucho ácido carbónico, por lo cual en su desdoblamiento mucho protón y mucho anión bicarbonato. ¿Sí? ¿Esto por qué? Producto de una hipoventilación. Quiere decir que mis pulmones no pueden sacar el aire venoso que vino a ellos para sacar el dióxido de carbono fuera de mi organismo. Entonces, este dióxido de carbono, esta presión del dióxido de carbono, recuerden que con los gases no hablamos de concentraciones, hablamos de presiones. Este aumento de la presión del dióxido de carbono dentro trae como consecuencia un aumento de los protones. Y si yo tenía muchos protones, tenía un pH muy bajo. ¿Se acuerdan eso? Entonces, en este rango de pH, se me está yendo para la izquierda 732, 730, 729, 728, 7... Se me acidificó el medio, pero a causa de una vía respiratoria. ¿Qué me puede provocar una hipoventilación respiratoria?
Un estado de ebriedad, abuso. No sé si alguien acá alguna vez se puso ebrio o ebria, los míos así. Inviten a tomar, no, mentira. En algún momento empieza como a sentir falta de aire, y no porque no estén respirando, sino porque no pueden sacar ese aire viejo de adentro. El asma, que es un proceso similar, una incapacidad de sacar el aire viejo, fibrosis pulmonar, neumonía grave, la EPOC, y acá entra en juego los fumadores crónicos, ¿sí? Fíjense en que todos son causantes de esta hipoventilación. Ahora, si mi cuerpo quiere volver a estar fisiológicamente normal, o sea, en homeostasis, va a buscar mecanismos para compensar este desequilibrio, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien con las palabras que estamos usando? Bueno, Sí, profe. Sí, sí. genial. Y acá otra cosa que me va a ayudar a acordarme mucho. Si los problemas son respiratorios, las compensaciones no pueden ser respiratorias si lo que me están dando mal son el proceso respiratorio. Por lo cual, de los procesos respiratorios, las compensaciones van a ser renales. ¿Se entendió lo que dije? No, Una profe, yo no entendí esa parte. O sea, ¿cómo que la compensación va a ser renal? Si mi pulmón no está pudiendo sacar dióxido de carbono, o sea que la falla está en lo respiratorio, la compensación no puede venir de ese sitio si es el que está fallando justamente. Entonces, el organismo piensa, si no puedo resolverlo por la parte respiratoria, ¿qué otro mecanismo tengo yo para regular el pH? Los riñones, sácate, vamos al riñón. ¿Se entendió, Lucía, ahora y lo que dije? Claro, ahora sí lo entendí. Ahora Bien. sí. Fede, por eso, perdón, puede ser que cuando hay un caso así, que ha pasado cuando hay una falla respiratoria y después, por lo general empiezan los pulmones, después fallan los riñones y cuando ya fallan los riñones ya hay como un colapso. Claro, ¿Qué es lo que se le dice la falla sistémica? falla sistémica, hay una falla multiorgánica de todo el sistema del cuerpo, riñones, corazones, todo lo que tenga regulación y metabolismo falla. ¿Cómo compensa entonces el riñón esta acidosis respiratoria? Y bueno, fíjate lo que dice. Si yo tengo mucho protón, que es lo que me está acidificando, lo mejor que puede hacer el riñón es excretarlo. ¿Se entendió? Saco el protón para disminuir, para volver a la normalidad ese pH sanguíneo. ¿Verdad? Fede, perdón, puede ser que haya un caso que que se dé al revés, que haya, por ejemplo, una falla en el riñón por este tema y que lo compense el pulmón. Sí, pero en las otras que voy a decir después. Son 4 casos los que voy a presentar. En este pasa eso, pero en los otros pasan otras cosas. Y generalmente en los metabólicos, no en los respiratorios. Bueno. ¿Se entendió lo que dije acá? No, no se cortó, yo hice una pausa, María Paz. Entonces, acidosis respiratoria, más dióxido de carbono, por consecuente, en la ecuación, más protón, por consecuente, baja el pH, por consecuente, me deshago de ese exceso de protones por la vía renal. Profe, tengo una duda. Sí, Porque yo noté que, bueno, en la fórmula, como dice ahí, hay una disociación del bicarbonato, entonces hay un aumento de protones como de ácido, de aniones carbónicos, sí. aniones carbonato. Entonces, si tenemos un aumento de protones, también vamos a tener un aumento del anión. Claro, por eso tiene la flecha del aumento del anión también. Y vos fíjate que Claro, una de pero las... lo que provoca la acidosis es el protón. ¿Cómo? La que provoca la acidosis es el protón.
Claro, pero ¿de dónde viene este aumento del bicarbonato? De la disociación del ácido carbónico, que viene originado por el aumento del dióxido de carbono. Acá lo que yo tengo que prestar atención en la acidosis respiratoria son estas dos partes principalmente. Al aumento del dióxido y que tiene como consecuencia un aumento de los protones. Lo primero que puedo pensar es que me desalgo del protón por la vía renal y fíjense que dice que reabsorbe bicarbonato. Porque el bicarbonato en este caso, son casos para pensarlos puntualmente, en este caso puntual, si yo reabsorbo bicarbonato que no estaba acá en la ecuación, estoy captando los protones que estaban dando vuelta en el plasma y estoy ayudando a disminuir el pH de ese plasma sanguíneo también. ¿Se entendió? Y de esta manera logré revertir la baja de ese pH. ¿Sí, Juliana? No quiero decir usted que ahí el bicarbonato no solamente actúa como base, sino que también actúa como anión. Entonces, como que siempre esto de resolverse para... No es que se produce también como este cambio de ion por ion, cuando necesita en lo que venimos de renal. Vos sabés que te escuché muy mal, pero lo poco que te logré entender, creo que sé por dónde va. Vieron que hay una concepción en la química de qué es lo que es una base y qué es lo que es un ácido. Y dice que ácido es toda sustancia que libera protones y base es toda sustancia que recibe esos protones. Bueno, el anión bicarbonato es negativo, pero en este caso de nuestro organismo es un aceptor de protones, porque agarra ese protón que está dando vuelta, lo recibe en su intimidad para formar el ácido carbónico. Por eso se dice que actúa como una base. ¿Se entiende? No hay un oxidrilo, pero químicamente es receptor de protones. No tengo que volver a química de primer año con eso. No sé si, Julie, te respondí, pero si no, escribilo, porque vos sabés que se te escuchó muy, muy cortado. ¿Ahí se escucha un poco mejor o bien aquí? Ahí sí se escucha un poco mejor. No, que decir recién pensando en lo que decía Flor, que el bicarbonato no solamente actúa como base, sino que actúa también como anión. Entonces no se producía esto a nivel renal de que se intercambiaba ion por ion, entonces como que tiene esa función de captar los protones que estaban dando vueltas, que no basifique el medio, así como lo acidifica el aumento de protón. El protón solamente lo que hace es sentir. Claro, la acidificación no está dada por ese anión bicarbonato, sino que solo por el protón. Esa es la conclusión. Ahora bien, tuve la acidosis respiratoria, pero ahora voy a tener la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Como el problema no es respiratorio, el problema ya es orgánico, vamos a diferenciarlo así, respiratorio orgánico. Hay un aumento en la producción de protones por el metabolismo. Aumentan estos protones, estos hidrógenos, por el aporte de los ácidos metabólicos. Y también puede deberse por una pérdida excesiva del anión bicarbonato, por ejemplo, en una diarrea, porque no se absorbió intestinalmente ese bicarbonato, se fue con las heces acuosas y ahí tuvo una pérdida grande de bicarbonato. Entonces queda protón dando vuelta que no tiene a dónde agarrarse, ¿no es cierto? Porque el bicarbonato se nos fue. Entonces, en una metabólica, acidosis metabólica, ¿qué voy a encontrar? Que la ecuación se desplaza para la izquierda, por lo cual voy a encontrar aumentado el dióxido de carbono, pero no es nada respiratorio. Es a consecuencia del aumento de los protones. ¿Se entendió esa parte que dije? ¿Puedes repetir? Repito. ¿Cómo? Hay un aumento de protones, pero por la vía metabólica, no por la vía respiratoria, hay un aumento de protones, tiene la consecuencia de que se desplaza, y mira, me desplazo yo con el
se desplaza la ecuación a la izquierda y hay un aumento en la producción de dióxido de carbono. En la respiratoria, el aumento del dióxido de carbono era consecuencia de una mala respiración. En la metabólica, esa consecuencia de una mayor producción. ¿Se entendió ahora? Y mira lo que pasa. Tenemos un ejemplo, no me queda claro lo de cómo asociar lo metabólico en la ecuación. No sé Bueno, ¿se acuerdan la famosa cetoacidosis diabética? Un diabético que no puede metabolizar la glucosa está agarrando sus ácidos grasos del organismo porque necesita otra fuente de energía. Ese metabolismo de esos ácidos grasos provocó ácidos metabólicos que se fueron disociando y perdiendo esos protones. Esos son los protones que están jorobándonos en la acidosis metabólica. Listo, está. Ahora sí. Gracias. Y eso va a producir la hiperventilación para compensar. Hoy exactamente, muy bien, Martín. Fíjense esto. Como hay un aumento de los protones y la ecuación se me desplaza hacia la izquierda, hay un consumo del anión bicarbonato para producir ácido carbónico, ¿verdad? Que a su vez se me disoció en dióxido de carbono y agua. Por lo cual va a haber una disminución en la concentración del anión bicarbonato. Yo lo puedo ver en el papel, me sale concentración, mira, está baja. El agua, en ninguna de las ecuaciones se modifica porque el agua siempre está en exceso en el organismo. Soy un organismo con un medio acuoso. El agua no joroba, siempre está. Entonces, ¿cuál es la compensación que va a utilizar el organismo? La respiratoria y la renal. Acá, mira, Martín, aparece la compensación respiratoria. Bueno, tengo mucho dióxido de carbono, entonces, ¿qué hago? Hiperventilo para sacármelo. Y lo largo, y lo largo, y lo largo. ¿La renal cuál va a hacer? Bueno, si hay mucho protón, sácate, que se vaya por la orina, lo saco, lo excreto. Y como estaba bajo el bicarbonato, reabsorbo porque lo necesito. Y seguimos hablando, Fede, de una vía lenta y una vía rápida. La respiratoria es la rápida, lo que puede hacer rápido el organismo, respirar, hiperventilar. Y lo renal siempre demora mucho para establecerse. Entonces, el organismo no puede quedarse de brazos cruzados esperando que el riñón haga lo que tiene que hacer. No, bueno, mientras actúa el riñón, busquemos algo más rápido todavía para empezar a paliar, a compensar este desequilibrio. Ahí actúa lo respiratorio y lo renal. Que fíjate que el respiratorio no tenía la compensación rápida de la hiperventilación. Entonces, puedo pensar que estoy un poquito jodido con la acidosis respiratoria, ¿verdad? Porque mi compensación va a ser más lenta. En la metabólica, si la agarramos a tiempo, es rápida. Por eso vos vas a ver que llega a la guardia el paciente con una descompensación diabética, no solo que viene con la crisis propia de la emoción, sino que está hiperventilando para sacarse ese dióxido de carbono encima. Entonces, me rueda hiperventilando. Y esto lo voy a decir ahora para que ya lo tengamos en cuenta para la alcalosis. Y presten atención a lo que voy a decir. Generalmente, tómenlo como muy generalmente, cuando son problemas de acidosis o alcalosis respiratorias, generalmente nos piden gases arteriales. Y cuando son problemas en las vías metabólicas, o sea, acidosis y alcalosis metabólica, generalmente nos piden gases venosos. Y ahí
un abanico de posibilidades de acuerdo a lo que los médicos consideren. Por eso les digo que lo tomen como una generalidad, pero gigantesca, que puede englobar muchas otras cosas. En la acidosis metabólica importa mucho, por ejemplo, el gas venoso para ver este dióxido de carbono aumentado dando vuelta. ¿Se entiende, David? ¿Sí? ¿Mario? ¿Qué pasa? Si se entiende lo que estamos diciendo hasta acá. Estamos Sí. difícil. Bueno, No, bien. no, no, pero una duda. Decime. Cuando dijiste el consumo del anión de bicarbonato, ¿era para formar el ácido carbónico? Claro, exactamente. Bien ahí. Profe, ahora entiendo porque tengo un conocido, una persona conocida que entró con todos los mismos síntomas que vos describías, hacia la guardia, hiperventilación, falta de oxígeno, bueno, hiperventilando, tenía la glucosa arriba de 400 y en pocos días, bueno, entró en terapia, entró en diálisis que no lo pudieron dializar porque no respondía y en una semana falleció. ¿Sí? Porque un nivel de glucemia tan alto puede provocar un coma diabético. Que bueno, es el caso este que vos estás describiendo. Pensemos, pensemos clínicamente, con lo poco que podamos saber de clínica. Tengo mucha glucemia elevada, claramente mi organismo no está respondiendo a esa glucemia. Entré en cetoacidosis porque consumí otras fuentes de energía. Se me acidificó el plasma muy gravemente, al parecer por este caso. Las compensaciones no fueron suficientes para la gravedad del cuadro. Tuve que pasar a otra complicación más, que fue la terapia intensiva y el coma, y bueno, este es uno de los casos en donde también las compensaciones son limitadas, ¿no es cierto? Nuestro organismo puede compensar algunas cosas, pero ya cuando se va de la mano, inevitablemente viene la muerte, que nos va a tocar a todos en algún momento, ¿no? Pero son fallas que el cuerpo no puede responder de la manera que debería. Quizás las respuestas compensatorias eran geniales, pero no fueron suficientes para el cuadro de lo que él tenía, ¿eh? Puede ocurrir. Si iban todos deprimidos después de la clase, hablamos de la muerte, mira acá, no, Marito. Listo, las acidosis. Repito, acidosis y alcalosis es sentarme con toda la tranquilidad del mundo y entender lo que estoy leyendo en esta ecuación. Yo ya les tiré varios tips. El agua siempre igual, no se mueve porque es la que está siempre en exceso. El ácido carbónico, como es la cadenita del medio de lo que se desdobla, también siempre va a estar igual. Tácate, tácate, tácate. ¿Qué va a variar? Dióxido de carbono, protones y bicarbonatos. De ahí suben y bajan lo que quieran. Cada caso es especial y único, me lo tengo que acordar. Vamos con algo fácil, como para bajar el nivel un poquito. Una alcalosis respiratoria. O sea, una alcalinización de mi plasma, pero por la vía respiratoria. ¿Qué pasa? Como voy a hiperventilar, puede ser por una crisis de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad que existe, la puede tener cualquiera, o puedo tener una crisis de ansiedad por algo que me va a aumentar la respiración y voy a empezar a hiperventilar. Esto ya no es compensación, ¿eh? Yo ahora estoy hablando del origen de esta alcalosis respiratoria. Como va a ser mucha limpieza de aire interior, este dióxido de carbono disponible en el organismo baja. Al bajar, lo que está pasando en la parte derecha de la ecuación, ¿qué es? Baja la cantidad de protones y baja la cantidad del anión. Porque fue baja la producción del carbónico, porque fue baja la presión del dióxido de carbono.
Entonces me acuerdo, otra forma, alcalosis respiratoria, todo bajo. Bajo el dióxido, bajo los protones y bajo los bicarbonatos. Entonces pienso, como también les tiré un tip recién, si es respiratorio, la compensación no puede venir por la vía de los pulmones. ¿Cuál será la compensación? La vía renal. Si yo tengo el pH muy alto, lo primero que puedo hacer es ganar protones para empezar a bajar ese pH, ¿verdad? Entonces ahí mi riñón estará reabsorbiendo protones para mandarlo al plasma y excretando bicarbonatos para que esos protones estén libres y disponibles en el plasma, acidificando el medio. ¿Se entendió, Gaby? Sí, profe. Bien. Esta es como la más fácil. Repetímelo. Que me disminuye el dióxido, entonces los productos también se disminuyen, me aumentó el pH, entonces lo mejor que puedo hacer es poner protones en el plasma por la vía renal y que se me vaya el anión bicarbonato y me queden disponibles esos protones en el plasma. Y volviendo a esto que te preguntaba hace rato de la vía lenta o rápida, esto va a ser lento también, pero me va a dar, se me va a compensar en algún momento. No hay otra. Por ejemplo, ¿vieron ustedes, alguna vez alguien viajó en un avión y vio a alguien con una crisis de ansiedad por el miedo al vuelo? Que empiezan a hiperventilar y que les dan una bolsita, la famosa que se ve en la película, una bolsita que te dicen respira ahí adentro. Bueno, para que en esa bolsita esté acumulado dióxido de carbono y pueda aumentar la parte del dióxido en esta ecuación y así aumentar consecuentemente lo otro. Y funciona. Funciona. La gente deja de hiperventilar, lentamente esta ecuación se me vuelve a la normalidad y pude compensarlo como de alguna manera extracorporal a esta alcalosis respiratoria. No le puedo poner una máscara de dióxido, lo mato al tipo, ¿no es cierto? Así se sacrifican animales en el bioterio, en las cámaras de dióxido de carbono. Otro tipo de técnicos hay. ¿Se entendió? Fede, ¿y cómo puedo diferenciar una hiperventilación que es por exceso de, digamos, ay, se me confundió, por exceso de protón, o sea, dióxido de carbono, a una por exceso de oxígeno? ¿Cómo? No te entendí la parte esa del oxígeno. ¿Cómo puedo darme cuenta de una hiperventilación cuando hay una alcalosis respiratoria, una alcalosis de una acidosis? Porque en las dos hay hiperventilación. Bueno, primero que, a ver si encuentro lo que voy a decir. Me parece que ahí, para darte cuenta, vos tenés que guiarte del pH, porque el pH va a marcar la parte neutra, digamos, que es 7. Si ha aumentado, tenemos lo que es acidosis, o si desciende es lo que es alcalosis. Entonces siempre te vas a guiar del pH. No sé si respondí bien. Uno de los factores es el pH, pero lo otro, lo que vos te vas a ver, mejor dicho, voy a responder de otra forma. Cualquiera de estos componentes, dióxido de carbono, protones o bicarbonatos, vos los podés ver en el laboratorio, ¿no es cierto? En la muestra de sangre que vos traes, pasas para ver los gases respiratorios y te van a salir presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, saturación de oxígeno, bicarbonato, en algunos sale protón y demás. Vos no te das cuenta simplemente por el cambio físico, o sea, si hiperventila o no hiperventila. Vos te das cuenta por el resultado que vos tenés en el laboratorio con estas ecuaciones. Hay un cuadro en Silverton, tengan una mano,
ya si lo encuentro acá, es el 22, no sé en qué página estará el último capítulo, del último libro, perdón, pero si alguien tiene la cuarta edición es en la página 670. Lo pueden sumirle ahí también. Vamos de vuelta, para que no nos perdamos en esto. Repito, si la acidosis es respiratoria, la causa es una acumulación de dióxido de carbono en el organismo. Y la hiperventilación va a ser la compensación de ese estado, ¿cierto? El cuerpo va a hiperventilar para sacarme ese exceso de dióxido. Pero en la alcalosis que yo estoy describiendo, la hiperventilación es la causa de ese estado de desequilibrio ácido-base. Que en la acidosis fue un mecanismo compensatorio, pero en esta alcalosis es el causante de este desequilibrio. Debido a que, por ejemplo, a una crisis de ansiedad como el que acabo de mencionar yo recién. Pero así, al decir, el paciente hiperventila, no podés dar un diagnóstico solamente por decir que el paciente hiperventila. ¿Por qué está hiperventilando? ¿Porque es su causa o porque es un mecanismo compensatorio? Y hay que sacar sangre y medir. ¿Te das cuenta, Martín, lo que digo? Claramente, si el paciente entra a una guardia hiperventilando y leve, la cosa no debe ser. Porque o se está queriendo sacar dióxido de carbono de encima, o está teniendo una crisis de ansiedad, que también es importante la salud mental, no tomar lo que nada, mirar solamente está nervioso antes, no. También le está provocando cambios a nivel sistémico, lo acabamos de ver. ¿Esta estaba? Sí. Bueno, eso quede claro. Yo en esto estoy mostrando la hiperventilación como una causal del desequilibrio, y en la acidosis lo mostré como un mecanismo compensatorio del organismo para revertir ese estado. Y por último, tengo una alcalosis metabólica. Debido a que principalmente en esta ecuación hay una pérdida del protón. Entonces pienso, perdí protón. ¿Por qué? Por ejemplo, en un estadio de vómitos excesivos. Al vomitar yo pierdo, ¿qué cosa? Los jugos gástricos. Los jugos gástricos son principalmente anión y cloruro. En el sistema digestivo, me voy a adentrar un poquito digestivo, pero de paso ya lo conocen. Hay muchos intercambiadores, o sea, absorbe esto, pero a consecuencia de que libero esto, que juegan con el protón. ¿Entiendes lo que voy diciendo hasta ahí? Estoy diciendo muy general. Yo al vomitar pierdo esos protones que deberían estar intercambiándose con mi medio interno. Entonces, claro, tengo una pérdida de protones y en consecuencia una disminución del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque al haber menor oferta de los protones, menor producto generado de dióxido de carbono. ¿Vale? ¿Se entiende esto que digo? Sí, quedarían como más aniones bicarbonato libre. Claro, queda más anión bicarbonato disponible porque no tiene con qué conjugarse. Otra de las causantes... Claro, yo pensé que las dos alcalosis iba a dar eso, de que iba a haber un aumento. Flor, pedime para hablar porque me cortaste justo lo que estaba por decir. Otra de las causantes es la ingestión de antiácidos con bicarbonato. ¿Por qué? Porque ahora no solo tengo el bicarbonato propio de mi organismo, sino que además le estoy metiendo externamente, exógenamente, más bicarbonato en mi organismo. Entonces, fíjate lo que pasó.
de lo normal que yo tenía, y encima le agrego más bicarbonato, más protones me captó del plasma, me bajó la disponibilidad de protones. Sí, Flor, ahora sí, ¿qué ibas a decir? No, ya está esto, que pensé que la alcalosis iba a dar las dos por el aumento del bicarbonato, del anión bicarbonato. Bien, pero esta es a consecuencia de la pérdida de disponibilidad del protón. Entonces ahí tengo dos causas, o vómitos excesivos, o sea, un malestar, una enfermedad digestiva interesante, que vomito, que no solo me deshidrato, sino que encima pierdo estos protones. O salí de fiesta todo el fin de semana y estoy antiácido, taca, porque no voy más de la resaca, me paso esto. Todos los que se ríen porque les ha pasado a mí. Compensación, dije. Entonces, si es metabólica, puedo compensarlo respiratoriamente. Si en la acidosis la compensación respiratoria era la hiperventilación, en la alcalosis la compensación respiratoria va a ser la hipoventilación. ¿Por qué? Porque voy a tratar de retener dióxido de carbono en mi organismo porque está bajo en esta ecuación. ¿Se entiende cómo compenso respiratoriamente eso? Y la compensación renal va a ser liberarme de bicarbonato para que no me capte ningún protón ahí dando vuelta y reabsorber protones porque es lo que está en falta y lo que necesito. ¿Se entendió? Sí, Fer. Sí. Bueno. Sí, Juli. Perdón, David había levantado la mano primero. David y después Juli Martínez. No, me había surgido una duda cuando acá se menciona la ingestión de antiácidos. ¿Esto tiene que ver con la parte digestiva, con los famosos inhibidores de la bomba de protones? Los que yo conozco como antiácido, lo que hacen, no sé muy bien ese David cuál es. Podemos buscarlo. Como por A ver, ejemplo, omeprazol, cuando uno toma omeprazol, que es inhibidor de la bomba de protones. Yo lo asocio con eso, que disminuye, en ese caso, la cantidad de protones en el organismo, en el sistema digestivo, digo, por la acidez. pero vos fíjate lo que estoy diciendo, o lo que yo interpreto con lo que vos decís. Si me inhibe la secreción de protones al tubo digestivo, esos protones quedan en algún lado que es en el medio interno, ¿no es cierto? No me lo está mandando el estómago. Pero los antiácidos que yo menciono acá son los que me aportan bicarbonato para captar estos protones y no me los deja disponibles para el pH sanguíneo. ¿Se entiende la diferencia? Muy bueno el aporte ese, ¿eh? Tendríamos que ver Bien. antiácidos. En digestivo podemos tocar ahí un pequeño portadito antiácido y ver, como el de los diuréticos que le voy a subir ahora en el aula virtual. ¿Se entendió el análisis que hice o no? Claro, es como que los pocos protones que queda, el antiácido me los chuparía, digamos. Bueno, los conjugo con el bicarbonato y no me queda disponible para contribuir al pH sanguíneo. Como que lo atrapa, digamos, lo conjugo. Bien. Entonces, esto ya lo dije. Vamos a sacar conclusiones de esto que acabamos de decir. A ver, no, voy a ver si encuentro este cuadro. Debería estar en algún lado, tengo abierto acá. Dios quiere que sí. Pues está interesante si lo podemos ver. No, bueno, no está. Bueno. Conclusiones. Las ecuaciones de cualquiera de estos 4 estados que yo mencioné son propias
y las tengo que sentarme a analizarlas, no tanto memorizarlas, sino entender. ¿Cómo? A partir de cuál de los componentes de esta ecuación es el que me embroma el resto de la ecuación. Entonces, yo sé que si de la acidosis respiratoria está aumentando el dióxido, ya puedo entender qué es lo que me va a pasar en el resto de la ecuación. Si sé que en la alcalosis, por ejemplo, la metabólica, el que embroma es la disminución del protón, puedo entender qué es lo que está pasando en el resto de la ecuación. ¿Sí? Es análisis, es sentarme y analizar, poner la cabecita a trabajar. En la clínica, ¿qué voy a ver yo en el hospital? Bueno, voy a ver pacientes en cualquiera de los cuatro, en mayor o menor medida, pacientes críticos, sobre todo en las acidosis, porque si bien hay alcalosis, son mucho menos frecuentes que las acidosis. Es más fácil que el cuerpo entre en acidosis que en alcalosis. Y a su vez, las acidosis son como un poquito más complejas, no más complejas, pero sí un poco más difíciles de compensar y corregir que las alcalosis. Una de las respiratorias, yo te la mostré, le da al paciente la bolsita, respira, listo, su mismo propio aire, dióxido de carbono, lo restablece. En la metabólica, tenemos que esperar el riñón. Pero no es tan común tampoco. No andamos todo el tiempo con vómito excesivo tomando antiácidos, por ejemplo. Pero hay mucha gente que tiene, ponerle un debut diabético a cualquier edad de la vida, y el tipo se fue de vacaciones y en plenas vacaciones, ¡pum!, coma diabético en cualquier hospital porque nunca supo que era diabético y en ese momento de su vida tuvo un despertar un debut diabético. Por ejemplo, o la acidosis respiratoria que mencioné recién, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, que es una enfermedad crónica también, no tratada, una fibrosis pulmonar. ¿Vieron? Como que las acidosis, tanto respiratoria o metabólica, tienen una base un poco más grave y compleja que estas alcalosis. Por eso son un poco más difíciles de compensar y también son las más comunes a la hora de ver en la clínica, en el hospital. ¿Cuál es mi papel como técnico de laboratorio, técnica de laboratorio? Primero que el paciente que esté en la guardia va a estar rodeado de 20 personas que son los médicos, los enfermeros, y vos ahí con la aguja queriendo meterte en algún lugar donde veas el brazo. Dame a mí, pácate. Y es así, nos peleamos todos por la persona. Dame un pedazo de paciente a mí y tomamos un pedazo de paciente. Eso por un lado. Dos, como otra conclusión general que podemos sacar es que nos pueden pedir gases arteriales o venosos, y esto con pinzas, repito. Generalmente a los respiratorios me lo piden con gases arteriales y a los metabólicos con gases venosos. Tres, para acordarme de estas ecuaciones, presto atención a dióxido de carbono, a protón y al anión bicarbonato. Y esos tres van a estar, son los que suben o bajan en la ecuación. ¿Sí? 4. Recordar que la ecuación normal es bidireccional y son todos procesos reversibles en la normalidad. Y como una quinta conclusión podemos entender que todos estos procesos están pasando en nuestro organismo, porque el organismo está en constante homeostasis y en constante trabajo de mantenernos en este equilibrio. Por lo cual, subí 7 pisos de la escalera de mi edificio y voy a venir hiperventilando porque estoy fuera de estado, ¿no es cierto? Bueno, algo ahí va a pasar, pero se va a compensar muy rápido. Por así decirlo. Sí, Joana, que levantes la mano. Te hablo desde otro lado porque estamos sin micrófono. Bueno. Ahí está, se me acoplaba. No, con respecto a lo que vos decías de la sangre arterial o venosa, por ahí está súper bueno saber justificar esto, porque el médico por ahí viene y te pide por pedir, y es muy común que tenés un paciente que es diabético, que vino descompensado, que se supone que está con un cuadro de acidosis,
y agarran y te piden, por ejemplo, en el pedido, sangre arterial. A ver, sacar sangre arterial es un trauma para el paciente, es un poco complejo para nosotros, y por ahí le vas haciendo como un control constante, además, una vez que lo están tratando de compensar, y por ahí está bueno poder hablar con el médico con criterio y explicarle, che, no necesitas por ahí sangre arterial, porque justamente esto lo podemos ver con sangre venosa. O sea, está bueno poder tener este justificativo que nos estás explicando vos para poder decirle, che, si es metabólico, la compensación, ¿para qué querés el oxígeno? ¿Para qué la querés arterial? Entonces, es como re importante. A mí me pasaban las prácticas de tener que hablarle a los médicos y como que, bueno, viste que te miran como diciendo, este técnico me viene a decir algo. Y bueno, está bueno tener ese fundamento, me parece re importante. Tal cual. Y Joana dio la clave en dos cosas importantes. La primera, como yo siempre repito, por ahí estamos como muy subestimados y nosotros somos parte del equipo de salud y tenemos una formación también para poder discutir. No para negarnos ni cuestionarle al médico por qué pediste tal cosa, ¿no? Siempre con respeto. Che, mira, ¿te parece si tal cosa? Che, mira, al tipo este hace 15 días le venimos pinchando la arteria, ya no hay arteria donde sacarle. Pueden ser unos venosos, si total ahí ves tal cosa, siempre con el diálogo. Y otra cosa que dijo Joana, muy interesante, es la extracción arterial. La extracción arterial está considerada una microcirugía. ¿Por qué? Porque yo tengo que acceder a una arteria del organismo que corre profunda, lo sabemos de anatomía de primer año, ¿sí? Y que por la ley de sangre nacional, solo el médico puede acceder a una extracción arterial. Y en la realidad pasa que cualquiera saca sangre arterial. Yo sé que esta clase está grabada, va a estar subida a YouTube, no es mi intención pelearme con ningún médico ni médica, pero voy a decir lo que yo en la experiencia vi. También es cierto que nadie saca sangre arterial como un técnico, como un bioquímico. Nadie. Yo he visto médicos en la arteria femoral sin alcohol, sin guantes, sin nada, sácate, pinchando la ingle del paciente, no sale, anda al otro lado. Desastre. Cuando estoy hablando de un vaso sanguíneo grande, importante, como si fuese una avenida importantísima en una ciudad, con el riesgo de generar algún trombo en esa arteria que se me disemine en los miembros inferiores, y ni hablar del riesgo también microbiológico de no hacer una antisepsia necesaria. Y el dolor que se le causa al paciente, profe. Exactamente ahí, y no olvidar que al frente tengo una persona, no una descompensación diabética, no, un hombre con una descompensación diabética, una mujer con una acidosis respiratoria, un paciente pediátrico con un debut, ¿sí? Porque en la práctica del hospital, ya no sos una persona, sos la pancreatitis de la 8, la EPOC de la 7, la diabetes descompensada de la 4, ya no sos persona, sos de enfermedad. Bueno, eso. Sacar sangre arterial es doloroso si no lo haces a la primera. Pienso, muñeca, arteria, nervio radial, vena, tendones, ligamento, músculo, todo ahí. Y vos a ciegas, palpando el pulso, sí, acá está la arteria, sácate. No le pegaste la primera, tenés que moverte un poquito, pum, tocaste el nervio. Bueno, es verdad eso. Entonces, con criterio también las cosas se pueden pedir y debatir. Venía una médica en la guardia, justo coincidimos en la guardia mía de laboratorio con ella en su guardia, todo paciente le pedía arterial. Diagnóstico, infección urinaria. De vuelta otro pedido, sangre arterial. Diagnóstico, cefalea. Y tuvimos que decir, flaca, pará. A cualquier paciente que estás mandando con sangre arterial. No, y por protocolo era el mismo RP para todos los cuadros. Tuviera pancreatitis, gastroenteritis, infección urinaria, lo que fuese. Entonces, che, loca, pará, no vamos a andar pinchando arteria a diestra y siniestra porque vos te tocó por protocolo. Bueno, la jefa habló con el jefe de guardia, se habló, el próximo paciente, ni gases pedía. Entonces, con criterio las cosas se hacen. Y más en estas situaciones, sobre todo de las acidosis que estábamos mencionando recién, que son situaciones graves y complejas y que no me puedo dar el lujo de, che, mirá, no sale, voy y saco de vuelta. No, el paciente está en riesgo de vida, de acuerdo al grado de acidosis que tenga, o en una hora no lo veo más y a mañana lo velamos, o capaz que en 3 días sale de la terapia y se va a su casa. Entonces, hay que prestar también atención a eso, que hace a la calidad de nuestro trabajo. ¿Sí, Joana?
Quería agregar que está buenísimo el tema justamente, incluso en menor medida a veces, de sacrificando una porción justamente de la precisión en pos del beneficio del paciente, digamos, del bienestar del paciente. Hay pacientes a los que, por ejemplo, es muy traumático sacarles incluso de vena, y sacar capilar sabes que te reduce, no sé, entre un 5 o 10% de precisión para medición de tal cosa. Pero es sacrificable en pos de eso y casi nadie lo tiene en cuenta. Y está muy bueno tener esa consideración, me parece. Generalmente dicen, no, imposible porque no se va a medir bien. No, está bien, hay un margen de error, pero considerémoslo en contraposición justamente al bienestar del paciente también. Está muy piola ver el lado humano justamente de esto. Tal cual, Luciano, tal cual. Siempre ten en cuenta que, si bien nuestro trabajo, la mayor parte de nuestro trabajo ocurre dentro de un laboratorio, los 5 minutos que yo paso con el paciente al frente también hacen en la calidad. Porque así como me puteó de pie a cabeza, después me quedé mal toda la guardia porque, mira, le pinché 2 veces la arteria por nada. Y es verdad, pasa. Por eso que a veces tenés que estómago y ser un poco duro, aunque sea de careta nomás frente al paciente. Yo fui víctima de un, de un practicante, digamos, de alguien que estaba aprendiendo, en realidad, que saca digamos, sangre arterial. Raya. Y duele. Y no lo encontraba, y en el tercer pinchazo le dijo, no, déjame mi hijita, darlo hago yo, le dijo la bioquímica de eso. Y les va a pasar, como también me pasó a mí y a todos, pero bueno, las satisfacciones son mucho más grandes que las decepciones. Ahora, cuando ustedes estén de este lado del mostrador en el hospital, ahí vamos a ver un montón de cosas que, oh, che, mirá, ¿te acuerdas que esa vez que fuimos y pasó tal cosa? No le hubiera dicho eso a la persona. Bueno, ¿dudas, preguntas con lo que hemos visto hasta acá? Bueno, entonces quiero que dejemos las cosas en claro. Yo les voy a subir la tarea para evaluar de equilibrio, porque recuerden que no vamos a tener la evaluación por regla digital, porque estos temas que son renal y equilibrio son como muy sensibles y por ahí está mucho mejor y más bueno para su conocimiento que puedan sentarse y redactar una respuesta a que seleccionen un botón. Porque eso también les va a ayudar a ustedes a ubicarse en su redacción. ¿Estoy diciendo la aldosterona reabsorbe sodio o estoy diciendo la hormona aldosterona en su sitio de acción que es tal reabsorbe sodio por tal cosa? ¿Sí? Tenemos que empezar a manejar lenguaje técnico y fisiológico. Somos eso. Estamos, mira, ya septiembre de segundo año, ya estamos más cerca del título que del ciclo de nivelación. Así que a empezar a tratarnos así, como TLs ya en un 60-70% forma. ¿La profesora titular se encuentra en esta clase o no? Es mi jefa, ¿dónde está? Bueno, se lo tomo tal. ¿Maca? Bueno, no está. Por lo yo no menos quiero la mandar- fotito se le ve a la profe, capaz los tenga silenciados. Está tomando mate, capaz. Claro. Es la que fue Está poner la tomando cámara. nota de la clase, el profe. Te estoy evaluando, Fede. Maca, no me evalúe. Bueno, si no tenemos más nada, nos vemos que hoy es martes y Fede, viernes. Sí. no, ¿podés subir lo del viernes, lo de Maja y lo tuyo? Porque no lo encontré yo. Sí, la clase la tiene Maja, así que ella la tiene que subir. Si bien vi yo una parte y lo grabamos desde Zoom, yo voy a subir Bueno. esta clase. Ahora, bueno, me alegro que les haya gustado y que espero que les sirvan. Recuerden, yo toqué como la generalidad y algunos detalles bien finos de lo que es más difícil. Tienen una parte de ustedes sentarse, leer y poder aplicar lo que acaban de ver. ¿Sí? Nos vemos el viernes. Chau, Fede. Chao, Fede, que andes bien. El viernes. Chao,